Hermanos y hermanas en Cristo, 3 cruces luminosas aparecieron en el cielo sobre 3 naciones latinoamericanas en menos de 9 noches. Si vives en una de ellas o llevas en tu corazón a alguien que reside allí, necesitas detenerte ahora mismo, porque la advertencia que viene de la Virgen María no es un símbolo, ni una alegoría, ni una invención humana, es un llamado vivo, urgente y directo. El tiempo para preparar tu alma y tu hogar se escapa a una velocidad que el corazón humano apenas puede comprender. Hermanos y hermanas, si anoche sintieron un escalofrío extraño sin explicación, si se despertaron exactamente a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué, o si una vela encendida con fe se apagó sola en los últimos días, entonces abran sus ojos espirituales, porque esto no es casualidad, es una señal, un toque de lo alto, una advertencia que la Reina del Cielo reveló sobre Ecuador, Nicaragua y Argentina antes de que la gran oscuridad, anunciada hace tanto tiempo en antiguos y sagrados mensajes, llegue a la tierra. Pocos están dispuestos a escuchar, pocos tienen los oídos abiertos para comprender, y por lo tanto, en este momento, eleva tus pensamientos y pide, oh Madre Inmaculada, concédenos esto. La comprensión nos otorga discernimiento, nos otorga un corazón despierto, porque al final de este mensaje, la oración exacta solicitada para estos tiempos se revelará palabra por palabra. También se explicará qué hacer si, durante las próximas noches, escuchas 3 golpes en la puerta, y cómo discernir si es la luz divina llamando o la sombra tratando de engañar. No salgas, no ignores, no desprecies lo que se te dirá, porque lo que escuches puede significar la protección de tu familia o su exposición a lo que ya está escrito en los signos del cielo. Y si en este momento algo dentro de ti se mueve, si tu espíritu reconoce la verdad, entonces manifiesta tu fe ahora. Deja tu like para que este mensaje llegue a otras almas que la Virgen desea transformar, almas que necesitan despertar, almas que aún duermen. Y si crees en Jesucristo y sientes que necesitas la protección del reino divino, comprende que incluso un simple gesto puede ser usado como un instrumento de luz, y escribe con fe, amado San Miguel, protege mi hogar, y permite que esta declaración se convierta en un escudo espiritual a tu alrededor. Estamos en la segunda quincena de abril del año 2026, y en menos de 22 días, el mundo católico recordará la primera aparición de la Virgen María a los 3 pastorcitos en Fátima, un evento que marcó profundamente la historia espiritual de la humanidad. Y si hay algo que el tiempo ha demostrado, es que las advertencias más serias de la Madre de Dios siempre se acercan a las fechas que celebran su presencia. No es coincidencia que precisamente ahora, al acercarnos al mes consagrado a María, el mes del Rosario, el mes de las flores, el mes de la Reina del Cielo, estén surgiendo señales inusuales en 3 países latinoamericanos, señales que no surgieron por casualidad sino que fueron anunciadas hace siglos en diferentes partes del mundo a través de manifestaciones reconocidas y respetadas por la propia Iglesia. Mira a tu alrededor con atención, observa cómo los conflictos persisten sin cesar, contempla cómo el hambre se extiende silenciosamente como una pesada sombra, nota cómo los terremotos comienzan a azotar regiones que antes eran estables y seguras, y aún más, observa cómo crece una frialdad espiritual dentro de los propios templos, donde la Eucaristía se recibe sin reverencia, donde la confesión se olvida, donde el rosario que antaño unía a las familias ahora yace olvidado en viejos cajones. Mientras tanto, profecías que parecían lejanas comienzan a cumplirse. Ante los ojos de todos, sin que la mayoría se diera cuenta, en un mensaje transmitido en Japón el siglo pasado, la Virgen advirtió que un fuego caería del cielo y engulliría a gran parte de la humanidad si no había arrepentimiento. En otra aparición en Francia, se dijo que la fe se debilitaría profundamente y que tiempos de confusión se apoderarían incluso de los lugares sagrados. En España, un joven vidente habló de una advertencia universal, un momento en que cada persona vería su propia alma ante Dios, seguido de un gran milagro, y después de eso, vendría el castigo si el mundo permanecía en el error. Todas estas advertencias apuntan a un único periodo, el presente, y ahora, en este preciso instante mientras escuchas estas palabras, 3 naciones de Latinoamérica están recibiendo señales específicas. No son señales al azar, no son fenómenos comunes, hay una precisión espiritual en esto, una elección que no se puede ignorar. Y lo más impactante se revelará ahora. Presta atención porque lo que sigue es el centro de este mensaje. El primer país es Ecuador, una tierra marcada por una antigua promesa. Allí, en la ciudad de Quito,
entre siglos pasados, una humilde religiosa recibió mensajes profundos que hablaban directamente sobre el futuro de la humanidad, mensajes que describían un tiempo en el que parecería que la fe había desaparecido, un periodo de gran dolor dentro de la Iglesia, escándalos que sacudirían la confianza de los fieles y una corrupción moral que se propagaría como una enfermedad invisible. También se hablaba de una noche espiritual, una especie de oscuridad que lo cubriría todo antes del triunfo final del Inmaculado Corazón de la Virgen, y ahora esta tierra comienza a sentir los primeros temblores, señales discretas pero significativas, temblores inusuales bajo montañas que antes estaban en silencio. Cambios sutiles en imágenes sagradas, relatos de personas que despiertan con palabras repetidas en sus sueños como si fueran llamados divinos: hija, reza, hijo, regresa, y todo esto no puede ignorarse porque cuando el cielo habla, incluso en susurros, quienes tienen fe lo reconocen. El segundo país es Nicaragua, un lugar donde hace décadas un humilde campesino presenció la presencia de la Virgen María, quien se le apareció pidiendo algo muy claro: que las familias volvieran a rezar juntas, especialmente el rosario. Pero también trajo una advertencia firme y directa, diciendo que si no había un cambio, el mundo se encaminaría hacia conflictos aún mayores y divisiones profundas. Este mensaje fue reconocido, pero muchos lo desestimaron con el tiempo, y ahora las señales regresan, ya no como palabras aisladas, sino como eventos que comienzan a alinearse: divisiones internas, crecientes tensiones, inquietud espiritual y la sensación de que algo más grande está por suceder. El tercer país es Argentina, una nación marcada por la fe pero también por grandes desafíos espirituales y sociales, donde muchos han comenzado a reportar fenómenos en el cielo, luces inusuales, cruces que aparecen por momentos y desaparecen como si fueran señales vivientes enviadas para despertar a quienes aún pueden oír. Estos tres países están conectados no por casualidad, sino por un propósito que aún se revela poco a poco, y mientras todo esto sucede, la humanidad permanece distraída, inmersa en preocupaciones pasajeras, sin darse cuenta de que el tiempo de preparación se está acabando. Por lo tanto, este mensaje no es solo un reporte, es un llamado, una invitación urgente a regresar a la oración, a fortalecer la fe, a proteger el hogar espiritualmente. Si durante las próximas noches escuchas 3 golpes en la puerta, no respondas de inmediato, retírate a la oración, invoca la protección divina, pide discernimiento, porque no todo lo que llama viene de la luz. Algunas cosas ponen a prueba la fe, confunden el corazón y tratan de engañar a quienes no están vigilantes. La oración que se debe rezar es sencilla pero poderosa y debe repetirse con fe sincera, pidiendo protección para el hogar, la familia y el alma, porque en tiempos como estos, la protección espiritual no es un detalle, es una necesidad. Y recuerden, no están escuchando esto por casualidad. Si han llegado hasta aquí, hay una razón, hay un propósito, hay una oportunidad para prepararse y ayudar a otros a hacer lo mismo. Así que no lo ignoren, no lo pospongan, no duden, eleven su fe ahora, compartan este mensaje, dejen su me gusta para que más almas puedan ser alcanzadas y escriban con convicción: amado Santo Miguel, protege mi hogar, porque las palabras dichas con fe se convierten en muros invisibles, y lo que se hace con el corazón abierto resuena en el mundo espiritual y puede marcar la diferencia en los días venideros. Manténganse vigilantes, perseveren en la oración y mantengan viva su llama, porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe jamás se extinguirá. Y mis amados hijos, escuchen la voz de esta madre que los llama con ternura y también con urgencia. He contemplado vuestros corazones heridos, vuestra angustia silenciosa, y sé lo pesados que han sido estos tiempos para vuestras vidas. El sufrimiento se ha multiplicado, y muchos de vosotros sentís como si fuerzas opuestas os alejaran de la paz, la verdad y la presencia de Dios. Hay una lucha invisible en marcha, y en ella, muchos se debilitan por la duda, el miedo y las distracciones del mundo. Y sabed, hijos míos, que el mal obra sutilmente, alejándoos gradualmente de la gracia, haciéndoos creer que estáis solos, que no sois dignos o que no hay vuelta atrás. Pero esto no viene de Dios. El Padre nunca abandona a sus hijos. Es el enemigo quien quiere veros distantes, fríos en la fe, cansados de luchar, atrapados en pensamientos que os alejan de la luz. Por eso os digo, sed más fuertes. No con la fuerza del mundo, sino con la fuerza que proviene de la verdadera fe. La fe no son solo palabras, es una entrega viva, es confiar incluso cuando todo parece oscuro,
es permanecer firmes cuando todo a vuestro alrededor intenta derribaros. Muchos han olvidado el valor de esta fe, han dejado de buscar la presencia de Dios en silencio, en oración sincera, en un cambio de vida. Y así, sin darse cuenta, se alejan de la gracia que tanto necesitan. La gracia de Dios, hijos míos, es como un río que nunca deja de fluir. Está disponible, viva, lista para restaurarlos, sanarlos y fortalecerlos. Pero es necesario abrir el corazón, es necesario desear verdaderamente esta transformación. No basta con reconocer el sufrimiento, es necesario dar un paso hacia el cielo. Y este paso comienza dentro de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han permitido que el desaliento los venza? ¿Cuántos han permitido que el miedo hable más fuerte que su confianza en Dios? Les digo, no lo permitan. Todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Incluso en medio del caos, Dios sigue actuando, sosteniendo a quienes confían en Él. Acérquense al Señor. Busquen su presencia con sinceridad. No dejen que el ruido del mundo escuche la voz de Dios en tu interior. Lucha contra lo que te separa de la luz. Renuncia a lo que debilita tu alma. Elige, cada día, permanecer en la gracia. Mis amados hijos, manténganse atentos a lo que sucede en sus corazones, pues es allí donde comienza la verdadera batalla. El mal no solo intenta actuar en el mundo que los rodea, sino principalmente en el silencio del alma, donde siembra duda, cansancio y una falsa sensación de vacío. Muchos de ustedes han caminado cargando peso invisible, heridas que no fueron entregadas a Dios, temores que crecieron en secreto, y así están perdiendo gradualmente la fuerza que los sostenía. Los veo, conozco sus lágrimas, incluso aquellas que nunca derramaron, y les digo con amor maternal, no permitan que esta oscuridad eche raíces en ustedes. Hay una ilusión que se ha extendido entre los hombres, haciéndoles creer que pueden vivir sin Dios, que pueden encontrar paz lejos de la verdad, que pueden llenar sus corazones con cosas pasajeras. Pero ya se dan cuenta, hijos míos, de que nada de esto ha sido suficiente. El mundo ofrece caminos fáciles pero vacíos, y muchos se han perdido en ellos, apartándose de la gracia que verdaderamente satisface el alma. Mientras tanto, el enemigo se regocija al ver a los hijos de Dios olvidar su origen, olvidar su dignidad, olvidar que fueron creados para la luz. Los llamo de vuelta, no con dureza, sino con insistencia y ternura. Regresen mientras aún hay tiempo, regresen mientras aún pueden escuchar este llamado en sus corazones. No esperen a que aumente el sufrimiento para buscar a Dios, no esperen a perderlo todo para reconocer lo que verdaderamente tiene valor. La gracia de Dios continúa derramándose, incluso cuando no la perciben, incluso cuando se sienten indignos. Ninguno de ustedes está demasiado lejos para ser alcanzado, ningún error es mayor que la misericordia que les espera. Fortalezcan su fe con pequeñas acciones, con decisiones sinceras, con el verdadero deseo de cambiar. No es necesario que todo se transforme de inmediato, pero sí es necesario que den el primer paso. Elijan la luz, aunque parezca distante. Elige la verdad, aunque te confronte. Elige a Dios, incluso cuando el mundo te ofrezca caminos contrarios. Es en estas decisiones silenciosas donde tu alma se fortalece, donde tu vida comienza a restaurarse. Les pido, hijos míos, que no se acostumbren al pecado, que no traten como normal aquello que hiere su alma. El mal se infiltra cuando se tolera, cuando deja de combatirse, cuando se convierte en parte de la vida cotidiana. Vigilen sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, porque todo esto construye o destruye dentro de ustedes. Manténganse vigilantes, no con miedo, sino con consciencia. Quien permanece atento no es sorprendido por las trampas. Y cuando se sientan débiles, no se alejen de Dios por ello. Al contrario, acérquense aún más. Es en los momentos de debilidad donde la gracia actúa con mayor fuerza, es cuando reconocen sus limitaciones que el Señor puede obrar plenamente en ustedes. No carguen solos con lo que les pesa. Ríndanse, confíen, dejen que Dios entre en las áreas de su vida donde se han resistido. El sufrimiento que han experimentado no es ignorado por el cielo. Cada dolor, cada angustia, cada lucha ha sido vista y acogida. Pero comprendan, hijos míos, que el sufrimiento también puede ser un camino de regreso, un despertar a lo que verdaderamente importa.
Muchos solo vuelven la mirada a Dios cuando todo a su alrededor se derrumba, e incluso entonces, el Padre los recibe con amor. No se avergüencen de regresar, no teman volver a empezar. Manténganse firmes, incluso cuando no sientan nada, incluso cuando la fe parezca pequeña. La fe no se mide por los sentimientos, sino por la decisión de seguir creyendo. Y es esta decisión la que los sostiene, la que los eleva, la que los lleva de regreso a la gracia. No se rindan a mitad de camino, no se entreguen al desaliento que intenta paralizarlos. Estoy con ustedes en cada paso del camino, intercediendo, cuidando, guiándolos, incluso cuando no se dan cuenta. Acérquense a mí con confianza, y los guiaré al corazón de mi Hijo. No olviden que son amados, profundamente amados, y que hay un lugar preparado para ustedes en la luz de Dios. El mundo se ha inclinado hacia la oscuridad, y muchos ya no se dan cuenta de lo lejos que se han alejado de la luz. Hay confusión en los pensamientos, inquietud en las almas y un vacío que crece donde antes moraba la presencia de Dios. No les digo esto para que teman, sino para que despierten, porque aún hay un camino, aún hay protección, aún se derrama gracia sobre quienes desean permanecer firmes. Los he llamado insistentemente, incluso cuando no lo perciben, incluso cuando están distraídos por las preocupaciones de la vida. La oscuridad no se impone solo con los grandes acontecimientos, sino que entra silenciosamente cuando se deja de lado la oración, cuando el corazón se endurece, cuando la fe se debilita. Y así, poco a poco, muchos se alejan de aquello que los sostenía. Pero yo, como madre, vengo a recordarles, no están abandonados, no están indefensos. Hay gracias que el cielo les concede como protección, como refugio para sus hogares y sus familias. Tu hogar no debe ser simplemente un lugar físico, sino un espacio consagrado donde se acoge la presencia de Dios. Cuando buscas a Dios en tu hogar, cuando haces espacio para la oración, cuando elevas tus pensamientos al cielo, creas una barrera espiritual contra aquello que intenta dañarte. Con amor te pido, retoma la oración en tu hogar. No permitas que el silencio de la fe invada tu casa. Aunque el mundo a tu alrededor esté convulso, dentro de tu hogar puede haber paz, protección y luz. Y esta luz se fortalece cuando te unes en oración, cuando invocas el nombre de Dios con sinceridad, cuando confías de verdad. El Santo Rosario, hijos míos, es un camino de protección y encuentro con el cielo. Cuando oras con devoción, no solo repites palabras, sino que abres puertas a profundas gracias. Contemplar este misterio fortalece el alma, cada Ave María es como un escudo que te rodea, cada momento de oración aleja lo que no viene de Dios. No subestimen esta sencilla oración, pues en ella reside un poder que el mundo no comprende. Pongan el rosario en sus manos, pero también en sus corazones. Oren no solo por obligación, sino con entrega, con fe viva, con el deseo de permanecer en la luz. Si perseveran, sentirán la diferencia, no solo a su alrededor, sino también en su interior. La paz comenzará a habitar donde antes había inquietud, y la fortaleza surgirá donde había debilidad. Consagren sus hogares a Dios. Invoquen la presencia divina en cada rincón de su casa. Hablen con el Señor, invítenlo a permanecer con ustedes. Donde Dios es bienvenido, el mal no encuentra lugar. Donde hay fe, la oscuridad no prevalece. Hijos míos, no demoren este llamado. El tiempo es precioso, y cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo. No esperen señales mayores para creer, no esperen a que la oscuridad aumente para buscar la luz. Comiencen ahora, con lo que tienen, con la fe que llevan, por pequeña que sea. El mundo se ha visto envuelto en sombras cada vez más densas, y muchos ya no distinguen la luz de la oscuridad, el bien del mal, la verdad del engaño. Hay una confusión que se extiende silenciosamente, penetrando en las familias, los pensamientos, las decisiones cotidianas, y así el alma se debilita sin darse cuenta. Pero les digo con amor maternal, aún hay luz, y esta luz no ha sido derrotada. No se dejen dominar por el miedo al percibir el estado del mundo, pero tampoco cierren los ojos a la realidad. Es tiempo de vigilancia, tiempo de retorno, tiempo de fortalecer lo que muchos han permitido que se debilite. Cuántos hogares ya no rezan, cuántos corazones ya no buscan la presencia de Dios, cuántos niños se han perdido por no encontrar un camino de fe en sus propios hogares. Y así, poco a poco, la oscuridad encuentra espacio donde antes había luz.
Por lo tanto, los exhorto insistentemente, restauren la presencia de Dios en sus hogares. No esperen a que todo esté bien para empezar, no esperen a sentir ganas de rezar. La oración es un acto de decisión, un gesto de entrega, una apertura para que el cielo entre en tu vida. Cuando oras, incluso en medio del cansancio, le dices a Dios que todavía tiene un lugar en ti, que todavía deseas su gracia. El Santo Rosario, hijos míos, es un precioso regalo que muchos han descuidado sin comprender cuánto puede transformar sus vidas. Cuando sostienes el rosario con fe, sostienes un vínculo que te conecta con el cielo. Cada Ave María que brota de tus labios resuena como un llamado a la confianza, como un acto de amor, como una entrega silenciosa que Dios acoge. No lo trates como algo simple o repetitivo, pues hay profundidad en la perseverancia. Cuando rezas el rosario en tu hogar, algo comienza a cambiar, aunque tus ojos no lo vean de inmediato. Se establece una presencia, una paz comienza a crecer, una protección envuelve lo que te pertenece. El mal no puede resistir la perseverancia en la oración, no puede resistir un corazón que insiste en permanecer en la luz. Por lo tanto, no se desanimen si al principio parece difícil, si sus pensamientos divagan, si el tiempo parece largo. Perseveren, porque es en esta constancia donde se manifiesta la gracia. Coloquen el rosario cerca de ustedes, déjenlo a la vista, para que les recuerde lo que verdaderamente importa. Llévenlo a su mesita de noche, para que antes de descansar, puedan encomendar su día a Dios. Comiencen y terminen sus días con oración, aunque sea breve, aunque sea sencilla. Dios no busca palabras perfectas, sino un corazón abierto. Y no olviden, hijos míos, consagrar su hogar. Recorran su casa con fe, invocando la presencia de Dios en cada espacio. Pidan que toda ansiedad sea desterrada, que toda sombra sea disipada, que toda influencia que no venga del cielo sea eliminada. Donde hay fe sincera, la gracia encuentra la manera de actuar. También hay entre ustedes quienes sienten el peso del desánimo, quienes han intentado orar y no han podido perseverar, quienes comenzaron y se rindieron. A ellos les digo, no se rindan y vuelvan a intentarlo. Todo intento es visto, todo esfuerzo es bienvenido. El enemigo intenta convencerte de que no eres capaz, de que es inútil insistir, pero esto no es cierto. La perseverancia es más fuerte que la caída, y quien regresa siempre encuentra la gracia de nuevo. Hijos míos, no permitan que el mundo dicte el ritmo de sus almas. No se conformen con una vida sin oración, sin silencio, sin Dios. Aunque todo a su alrededor esté agitado, dentro de ustedes puede haber paz. Aunque haya oscuridad en el mundo, dentro de su hogar puede haber luz. Y esta luz comienza con pequeñas decisiones, con gestos sencillos, con la elección de no abandonar aquello que los acerca al cielo. Camino con ustedes, incluso cuando no lo perciben. Estoy presente en sus momentos de dolor, en sus luchas silenciosas, en sus esfuerzos por mantenerse firmes. Cuando toman el rosario en sus manos, no están solos, pues los acompaño en cada oración, guiándolos con amor al corazón de mi Hijo. Permanezcan en mí, hijos míos, permanezcan en la fe. No se desvíen, no se cansen, no se rindan ante la oscuridad que intenta rodearlos. La luz aún los llama y nunca abandona a quienes la buscan con sinceridad. Continúen, aunque sea lentamente, incluso con dificultades, porque cada paso hacia Dios transforma su vida más de lo que pueden comprender. Hijos míos amados, escuchen esta voz que los llama con amor y firmeza, porque conozco sus luchas y sé cuántas veces han sentido ganas de rendirse. El camino que lleva a Dios no siempre es fácil, y muchos de ustedes cargan con un cansancio que nadie ve, batallas libradas en el silencio del corazón. Aún así, les digo, no renuncien al llamado divino en sus vidas. Este llamado no es una carga, sino una gracia, no es un peso, sino una luz que los guía incluso cuando todo parece oscuro. Hay momentos en que el mundo parece más fuerte, más seductor, más convincente, tratando de alejarlos de lo eterno. Les ofrece atajos, promesas vacías, distracciones que ocupan el corazón pero no lo llenan. Y así, muchos se pierden, dejando de lado lo que Dios soñó para sus vidas. Hijos míos, no permitan que el mundo los destruya silenciosamente. No entreguen sus almas a lo pasajero, olvidando lo que permanece. Sean fuertes y valientes, no con la fuerza humana que se agota, sino con la confianza que viene de Dios.
El verdadero valor no reside en no caer jamás, sino en levantarse cada vez que sea necesario. Hay gran valor en quienes perseveran, en quienes continúan incluso cuando no sienten la necesidad, en quienes permanecen fieles incluso cuando todo a su alrededor invita al abandono. Es en esta perseverancia donde su alma se fortalece, donde se vuelven firmes ante las tormentas. No teman afrontar lo que necesita cambiar en su interior. El llamado divino es también una invitación a la transformación, a la renuncia, al crecimiento. A menudo esto requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere dejar atrás hábitos y caminos que no nos acercan a Dios. Pero no lo vean con desánimo, sino como un paso necesario para vivir plenamente lo que fueron creados para ser. Cuando llegue el desánimo, y llegará, no lo acepten como verdad. Recuerda que hay un propósito en tu vida, algo que Dios puso dentro de ti desde el principio. Aunque no lo entiendas del todo, aunque te sientas pequeño ante Él, ese llamado permanece. Dios no quita lo que siembra y continúa llamándote, incluso cuando te desvías. Acércate de nuevo, tantas veces como sea necesario. Empieza de nuevo sin miedo, sin vergüenza, sin mirar atrás con culpa, sino con esperanza. Cada nuevo comienzo es una respuesta al cielo, una señal de que aún deseas permanecer en la luz. Y esto, hijos míos, tiene un gran valor. No se aíslen en su dolor, no carguen con todo solos. Busquen a Dios con sinceridad, háblenle como hijos confiados, incluso en medio de las debilidades. Él los escucha, los sostiene, los fortalece cuando ya no tienen fuerzas. Y yo, como madre, camino a su lado, intercediendo por cada uno de sus pasos. El mundo puede intentar desestabilizarlos, puede intentar confundirlos, puede intentar alejarlos, pero no tiene la última palabra en su vida. La última palabra viene de Dios, y en ella hay vida, dirección, esperanza. Manténganse firmes en esta verdad, incluso cuando todo parezca incierto. Hijos míos, no se rindan. El camino continúa, la gracia permanece y la luz aún los llama. Sean valientes en la fe, constantes en la esperanza, firmes en el amor. Aunque caminen despacio, continúen. Aunque tropiecen, levántense. Hijos míos amados, permanezcan atentos a lo que les digo, porque estas palabras son un consuelo y también un firme llamado a su alma. Veo cuánto han sido puestos a prueba, cuánta presión han sufrido por parte de un mundo que ya no comprende los caminos de Dios. Muchos de ustedes sienten como si caminaran contra una fuerte corriente, como si cada paso de fe requiriera un esfuerzo mayor que antes. Y sin embargo, les digo, no se rindan, porque es precisamente en estos momentos cuando su fidelidad tiene un valor aún mayor ante el cielo. El llamado divino en sus vidas no es algo lejano ni reservado para unos pocos. Él está presente en cada detalle, en cada elección, en cada momento en que decides permanecer en la verdad, incluso cuando todo a tu alrededor te invita a hacer lo contrario. Hay un propósito en tu existencia, hay un camino preparado, y aunque no lo veas con claridad, permanece ante ti. No permitas que la confusión te haga olvidar esto, no permitas que las dificultades te hagan creer que has sido abandonado. Muchos han permitido que este llamado se debilite por el cansancio, por las decepciones, por las repetidas caídas. Pero comprende, hijos míos, que caer no te aleja de Dios cuando dentro de ti existe el deseo de levantarte. El peligro no está en la caída, sino en la decisión de permanecer en el suelo. Y te pido con amor, levántate siempre, tantas veces como sea necesario. No consideres tus fracasos como derrotas definitivas, sino como momentos de aprendizaje, como oportunidades para regresar con aún mayor consciencia. El mundo intentará convencerte de que no vale la pena continuar, que es más fácil rendirse, que no hay diferencia en vivir lejos de Dios. Pero esta es una ilusión que debilita el alma. Fuiste creado para algo más grande, para una vida que no se limita a lo efímero. Dentro de ti hay una sed que nada en este mundo puede saciar por completo, y esta sed es señal de que fuiste hecho para la presencia de Dios. Sean valientes, hijos míos, incluso cuando el coraje parezca escaso. La verdadera valentía no reside en no sentir miedo, sino en no permitir que el miedo te paralice. Camina incluso con incertidumbre, continúa aunque no veas todo con claridad. Dios no pide perfección inmediata, sino fidelidad constante. Y esta fidelidad se construye día tras día,
en elecciones sencillas, en gestos silenciosos, en decisiones que a menudo solo tú y Dios conocen. No permitas que el mundo te moldee según sus estándares, pues muchos de estos caminos conducen al vacío. Protege tu corazón, protege tus pensamientos, sé consciente de lo que permites en tu vida. No todo lo que parece bueno fortalece el alma, ni todo lo que es fácil conduce a la verdad. Discierne, vigila, mantente firme. Y cuando te sientas solo, recuerda que no lo estás. Estoy contigo, caminando a tu lado, incluso en los momentos en que no lo percibes. Intercedo por ti, llevo tus penas al cielo, presento tus luchas ante Dios. Acércate a mí con confianza, no como quienes temen, sino como hijos que saben que tienen una madre que los acoge. También hay una fuerza que nace cuando se unen en la fe. No camines solo si puedes compartir el camino. Busca entornos que fortalezcan tu alma, acércate a quienes también desean permanecer en la luz. La fe crece cuando se vive, cuando se comparte, cuando se sostiene en comunión. No desprecies los pequeños comienzos. A veces deseas grandes cambios inmediatos, pero Dios también obra en silencio, en el crecimiento lento, en la transformación que ocurre poco a poco. Confía en este proceso. Aunque no veas resultados, algo se está construyendo en tu interior. Hijos míos, el tiempo que viven exige firmeza, exige decisión, exige perseverancia. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de indiferencia. Es tiempo de elegir, de tomar una postura, de reafirmar la fe incluso ante las dificultades. Y quienes permanecen, incluso en medio de las pruebas, se convierten en luz para quienes aún están perdidos. No temas el camino, aunque sea exigente. La gracia de Dios te acompaña, te sostiene, te levanta cuando es necesario. Confía más, entrégate más, resiste más. No permitas que el desaliento sea más fuerte que la esperanza.